coordinado por las universidades, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Federal de Campina Grande y Universidad San Sebastián. El objetivo principal de este grupo de trabajo es caracterizar y analizar las nuevas y diversas configuraciones de la informalidad y la precariedad en América Latina, centrando su mirada en las formas y en los procesos por los cuales el trabajo formal pasa a ser sustituido por una amplia gama de trabajos informales, intermitentes, precarios y atípicos. Hoy dialogarán sobre la heterogeneidad de los mercados de trabajo en América Latina. Presento a nuestro expositor, el doctor Juan Pablo Pérez Sainz, investigador de Flaxo, Costa Rica, quien se destaca por su trayectoria en el trabajo de temáticas relacionadas con el mercado laboral, el desarrollo económico local, exclusión social y desigualdades. Ha sido investigador del Programa Mundial del Empleo, profesor e investigador de Flaxo Ecuador, Guatemala y actualmente investigador de Flaxo Costa Rica. También se encuentra su dialogante, el profesor Dr. Roberto Veras de Oliveira, profesor asociado de la Universidad de Paraíba, y quien se destaca por sus investigaciones en las áreas de la sociología laboral, sociología política, sindicalismo, relaciones laborales, informalidad, políticas públicas para el trabajo, economía solidaria, entre otros. Bienvenidos. Los dejo con el profesor Juan Pablo. Buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer la invitación, especialmente a Ana María, a Andrea y a Mario, y también agradecer a Roberto por asumir el diálogo posteriormente. Voy a hacer una exposición que voy a intentar que sea una media hora, en tanto que el texto ha circulado, y para ello pues, me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint. Entonces, por favor, la proyecta. Muy bien, se me pidió discutir sobre el tema de la informalidad y creo que esto es un tema que hay que enmarcarlo dentro de una problemática más amplia que es la de la heterogeneidad de los mercados de trabajo, que es un rasgo fundamental de nuestras sociedades latinoamericanas. Muy brevemente, parto de un par de premisas analíticas para que vean ustedes desde dónde hablo. Si pasan, por favor, a la siguiente filmina. Primero, cuando hablamos de un mercado laboral es porque significa que el intercambio de la fuerza laboral por un salario deviene el hecho central de ese ámbito. Una vez establecido eso, a mi entender, creo que hay que tomar en cuenta dos dimensiones fundamentales. La primera, cuál es la lógica que estructura y que sustenta esas relaciones asalariadas. Estamos hablando de una lógica de poder, es decir, una lógica que establece asimetrías entre capital y trabajo, normalmente favoreciendo al primero en detrimento del segundo. Y eso es una lógica que viene compuesta o que contiene distintas dimensiones. En primer lugar, las estrategias de valorización que despliega el capital, concretamente en términos de control de la fuerza de trabajo. Por otro lado, las resistencias abiertas o no abiertas que despliega el trabajo. Y también hay que tomar en cuenta la presencia estatal con sus regulaciones y normativas. Además, no hay que excluir la incidencia de otras lógicas de poder que no son las de clase, como pueden ser las de género, las de etnia, raza, territorialidad, edad, que se pueden acoplar a las de clase reforzándolas. Esa es una primera premisa analítica. La segunda premisa analítica es que, además de esa lógica que sustenta los procesos de salarización, en los mercados laborales existe un excedente de la fuerza de trabajo, con excepción de aquellas situaciones donde existe el pleno empleo, que no suelen ser las recurrentes en el capitalismo. Siempre hay una fuerza de trabajo que no es absorbida en el proceso de acumulación. Y esa fuerza que no es absorbida normalmente tiene una expresión cíclica que se expresa en el desempleo abierto. Si la economía se contrae, el desempleo abierto crece y si la economía se recupera, por el contrario, el desempleo decrece, es decir, tiene un carácter contracíclico en términos del ciclo económico. Pero además puede existir un excedente que ya no sería cíclico, sino que tiene un rasgo y una característica estructural. Y eso se da en situaciones donde el proceso de acumulación no logra universalizar la relación asalariada. Y además nos encontramos en situaciones donde no hay sistemas de protección social. En ese contexto, la fuerza de trabajo sobrante, para poder sobrevivir,
tiene que autogenerarse trabajo. Muy bien, cuando ese excedente laboral de carácter estructural deviene significativo es que hablamos de heterogeneidad de los mercados de trabajo, porque las relaciones asalariados conviven y coexisten con el trabajo no asalariado. A partir de estas premisas analíticas, lo que voy a hacer es comparar tanto la lógica de salarización como el excedente de la fuerza de trabajo, el excedente laboral, en dos momentos de la historia reciente de América Latina. Por favor, la siguiente filmina. Aquí tienen ustedes un cuadro que está es la mitad superior del primer cuadro que tienen ustedes en el texto que ha circulado, y lo que vamos a hacer es una lectura por filas para comparar esos dos periodos. El de industrialización sustitutiva de importaciones guiada por el Estado, que corresponde a lo que llamo yo el siglo corto, el siglo XX corto latinoamericano, que es el que se comprende entre las crisis de 1930 y la crisis de la deuda de 1980, con el momento de la globalización neoliberal que acontece a partir de los años 80 del siglo pasado hasta la actualidad con la pandemia. Luego veremos qué es lo que pasa después de la pandemia. Como les digo, la lectura es horizontal y voy a empezar por la primera dimensión de la lógica de salarización, que son las estrategias de valorización del capital. Lo fundamental a retener del primer periodo es el acaparamiento de rentas tecnológicas. Según la industrialización sustitutiva de importaciones se profundizaba, el factor tecnológico deviene fundamental y se trata de tecnología importada. El acaparamiento de ese factor es lo que daba poder en términos de valorización del capital. Esto es un poder ejercido que llevó a la oligopolización de sectores, donde además la inversión extranjera jugó un papel muy importante. La no difusión del progreso técnico, justamente por esa oligopolización y ese acaparamiento, llevó a que las estructuras productivas se volvieran heterogéneas y además de manera permanente. Es decir, surgió una problemática muy importante en términos del desarrollo de las sociedades latinoamericanas en aquel momento, que fue la problemática de la heterogeneidad estructural. Dentro de esta perspectiva aparece un primer enfoque que nos va a hablar de la distinción entre lo formal y lo informal, que fue desarrollada por el ya extinto Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. PREALC lo que planteó fundamentalmente fue que esa heterogeneidad estructural tenía una expresión en términos laborales y se sustentaba en la existencia de dos sectores. Un sector formal, constituido por grandes empresas con alta productividad, y un sector informal de pequeños establecimientos de baja productividad. Por lo tanto, la productividad era la variable clave y que diferenciaba los dos sectores. Algo importante a señalar es que en esa pugna por el progreso tecnológico entró también parte del trabajo, en concreto del trabajo asalariado organizado. Entonces es una pugna no solamente entre capitales, sino también entre capital y trabajo, empleo, empleados que vamos a denominar o que se denominaron en aquel momento como formales. Si pasamos a la globalización neoliberal, los ajustes estructurales y fundamentalmente la apertura comercial, que fue justamente la piedra angular de los ajustes estructurales, implicó que ese tipo de valorización ya no era posible. No era posible porque ya no se podía trasladar los costos, y en especial los costos laborales, a los consumidores, puesto que la economía estaba abierta y había que competir con las importaciones. Las estrategias de valorización cambian y un elemento fundamental de ellas fue justamente externalizar aquellas actividades intensivas en mano de obra para luego posteriormente subcontratarlas. Esto tiene una doble consecuencia en términos del desempoderamiento de los trabajadores. Primero los fracciona, por un lado, un núcleo que queda en las empresas originales con cierta protección,
mientras una gran periferia totalmente desprotegida. Pero más importante todavía es que el nexo de su contratación tiende a ocultar la relación capital-trabajo y aparece como una relación entre empresas y, por tanto, el derecho mercantil sustituye al derecho laboral y surge ese fenómeno que de manera muy acertada dos autores colombianos, Celis y Valencia Oliveiro, llamaron el fenómeno de la deslaborización. Eso es lo que tendría que decir respecto a la primera dimensión. Respecto a la segunda dimensión, la intervención estatal, y refiriéndonos al primer momento histórico, se caracteriza por la regulación. La regulación se expresa en el desarrollo de legislaciones laborales que se dieron en América Latina en ese momento y que tuvieron un efecto ambiguo sobre los trabajadores. Por un lado, otorgaron numerosos derechos, pero por otro lado también implicaron numerosos controles sobre la organización y la actividad sindical. Lo importante es que fue una legislación en términos generales que lo que persiguió fue la protección individual de los trabajadores. Enfatizo lo individual porque lo individual nos plantea el término de la ciudadanía. Y aquí en América Latina tenemos un rasgo, un proceso histórico de desarrollo de ciudadanía distinto del clásico que nos planteó en su tiempo Marshall, teniendo como referencia a Inglaterra, donde se pasó de la ciudadanía civil a la política para concluir con la social. En el caso de América Latina, el primer tipo de ciudadanía importante que surge favoreciendo a los sectores subalternos fue la ciudadanía social. Y es una ciudadanía social que se obtenía a través de ese empleo regulado, que es lo que se denominó también empleo formal desde otra perspectiva. Como acabo de decir, justamente esta dimensión de regulación permitió un segundo enfoque sobre el corte formal e informal que está asociado al nombre de Alejandro Portes y otros autores que escribieron conjuntamente con él o bajo la influencia de sus ideas. Ahí la diferenciación entre sector formal e informal pasaba por la regulación de relaciones laborales. Trabajo regulado era trabajo formal, trabajo no regulado era trabajo informal. Esto era un corte que se establecía al interior del trabajo asalariado y, por tanto, es distinto del corte establecido por el PREALC, donde el trabajo informal implicaba trabajo asalariado, pero también trabajo no asalariado, fundamentalmente cuenta propia y familiar no remunerado. Pasamos a la globalización neoliberal, perdón, no pasamos de filmina. Pasamos a la parte derecha del cuadro, donde la globalización neoliberal, en términos de esta dimensión, lo fundamental ha sido la desregulación de las relaciones laborales, que constituyó también parte importante de los paquetes de los programas de ajuste estructural que se dieron en la región. No solamente hubo regulación normativa, de hecho hay un estudio de la OIT sobre 17 países donde muestra distintas, de hecho hay una tipología que muestra distintas formas de regulación, pero se habla que en 11 de ellos, de los 17 países, acontecieron reformas con distintos grados de intensidad, por lo cual podemos hablar desde regulación generalizada en la región. Pero además de esta desregulación normativa, hubo algo muy importante que señaló en su tiempo Graciela Bensoussan, que fue la desregulación en términos de facto, es decir, el no cumplimiento de ciertas normas internacionales de trabajo que habían sido asumidas por los gobiernos, pero que sin embargo no se pusieron en práctica. En concreto, estamos hablando del pleno ejercicio de la libertad sindical y, por otro lado, de la negociación colectiva, que son dos derechos fundamentales para que se puedan cumplir otras normas morales. Y, por tanto, eso lo que llevó fue a un incumplimiento reiterativo de los derechos laborales. Pasamos a la última dimensión, que es la que tiene que ver con la resistencia del trabajo.
En el caso del primer momento de la industrialización sustitutiva de importaciones, la legislación laboral fue el principal factor que posibilitó que el sindicalismo transitiera de lo que Francisco Zapata ha llamado la fase heroica, que es fundamentalmente las manifestaciones sindicales en el modelo primario exportador, a la fase institucional que corresponde a este contexto de acumulación del capital. El rasgo fundamental fue la relación con el Estado y llevó a dos tipos de situaciones fundamentales, o dos tipos de configuraciones del sindicalismo. Por un lado, un sindicalismo subordinado al Estado, donde se consiguió toda una serie de derechos laborales a cambio de ceder autonomía y otorgar apoyo político. Esto se dio fundamentalmente en contextos populistas. Tres casos clásicos, que son, por un lado, el brasileño, donde surge la famosa figura del peleo, el caso mexicano con la figura del charro, pero también el caso de Argentina con el primer peronismo. Y una segunda modalidad de sindicalismo donde el Estado tuvo menor incidencia y lo que surgió fue un sindicalismo de clase con liderazgo político. Por el contrario, en la globalización neoliberal lo que nos encontramos es con una profunda crisis sindical, si bien hay que matizar por países, sobre todo por la relación ya señalada antes entre sindicalismo y sistema político. Pero Kenneth Roberts nos da un dato muy revelador, que fue que mientras que en el momento de mayor auge del sindicalismo en el periodo anterior, la tasa de sindicalización promedio a nivel regional fue aproximadamente del 23%, en el 2005 había caído al 10,7%. ¿Okay? Entonces lo que tenemos es un debilitamiento de la acción colectiva de los trabajadores, que tiene como consecuencia que las negociaciones se van a hacer fundamentalmente en un marco de relaciones individualizadas y por tanto de tremenda asimetría, de una asimetría muy negativa para los trabajadores, o a través de sindicatos de empresas que muchas veces estaban coaligados con la propia dirigencia sindical. En síntesis, de lo que obtenemos en el primer periodo, consideramos que la formalización fue la lógica de salarización predominante, caracterizada por la pugna del progreso económico, la regulación estatal y la incidencia de la acción sindical. Por su parte, con la globalización neoliberal es la precarización, la lógica que deviene preponderante, basada en estrategias empresariales de externalización y subcontratación, la desregulación laboral y la crisis sindical. Para cada uno de los dos periodos, la combinación de estos conjuntos de rasgos explicarían las particularidades de cada país. Pasamos, por favor, a la siguiente, que nos lleva a la otra cuestión, que es el excedente, la de la fuerza de trabajo. El excedente cíclico ha sido una cuestión que no ha tenido mayor relevancia en términos de la reflexión latinoamericana, por lo menos en mi conocimiento. Se trató en el primer periodo en términos de desempleo abierto y comienza a ser una problemática que adquiere relevancia justamente con la crisis de la deuda externa y con los procesos de ajuste estructural durante la década de 1980, donde encontramos que en 1985, ya en el momento de mayor impacto de esa crisis, varios países de la región mostraban tasas de desempleo abierto de 2 dígitos. Desempleo abierto que, con la excepción de Chile, mantiene 2 dígitos en la década siguiente, en 1990, cuando ya estaba consolidado un orden neoliberal. Eso lleva a que ciertos autores plantearan la hipótesis de la emergencia de un desempleo estructural en América Latina. Sin embargo, datos posteriores referidos al siglo XXI parecen no confirmar esa hipótesis. Tal vez lo más importante es destacar que con la globalización neoliberal el
desempleo abierto en América Latina se ha caracterizado por los rasgos de ser recurrente e intermitente. No hablamos de un desempleo de largo plazo, sino un ir y venir entre el empleo y el desempleo. Y ahí hay una autora muy importante, Nadia Guimaraes, que en un estudio comparativo que se hace entre Sao Paulo, París y Tokio, donde lo que se hace es comparar expresiones del desempleo en el marco de regímenes de bienestar diferentes entre los tres países, identifica estos rasgos como los más sobresalientes del desempleo en Sao Paulo, y creo que es una reflexión que se puede generalizar para la región. Distinto ha sido la reflexión sobre el excedente estructural, que ha tenido mucha mayor, mayor desarrollo en la región. En el caso de la industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina, creo que ahí tenemos la principal aporte del PREALC, que ha sido justamente el hablar de que había un excedente de fuerza de trabajo que adquiría un carácter estructural. Hay un autor clave, Daniel Carboneto, que está en el texto, que es el que mejor ha explicado esa génesis del excedente estructural, con factores tanto del lado de la oferta, que lo que va a llevar es una sobreabundancia de fuerza de trabajo, especialmente en medios urbanos, donde un factor clave son las migraciones rurales urbanas, y por otro lado, por factores de la demanda, donde hay varios, pero donde este autor destaca fundamentalmente el tipo de tecnología utilizada por una relación capital-trabajo. Esto nos lleva de vuelta a lo que vimos anteriormente en términos de la heterogeneidad estructural y del planteamiento de la PREALC. ¿Okay? Entonces, lo que teníamos fundamentalmente es un exceso de mano de obra, una limitación en términos de la dinámica de acumulación, de absorber ese excedente de mano de obra, y ese excedente, para poder sobrevivir, tiene que autogenerar trabajo. Y esa es la concepción fundamental de informalidad que nos plantea el PREALC. Si pasamos a la globalización neoliberal, el panorama se nos vuelve mucho más complejo, porque tenemos que hablar no solamente de un excedente laboral que resulta funcional para el proceso de acumulación, como lo era en el pasado el excedente estructural del cual hablaba el PREALC, sino que tenemos que hablar de otras modalidades del excedente estructural que no tienen funcionalidad alguna para el proceso de acumulación, o que puede incluso tener efectos disfuncionales. Entonces, lo que tenemos ahí es una triple manifestación de ese excedente estructural. La primera, la funcional, donde lo que señalo es, entre otras, dos expresiones que me parecen las más importantes. La primera, la migración laboral global. Ya no estamos hablando tanto de migración del campo a la ciudad, al interior de una misma sociedad nacional, sino lo que estamos hablando son de migraciones a nivel global, lo cual tiene una funcionalidad muy importante para el proceso de acumulación por dos razones. Le quita presión al mercado laboral en términos de incremento del desempleo, y por otro lado, la gran funcionalidad que tienen las remesas, en tanto que alivian las condiciones de pobreza de los hogares receptores. Pero también tenemos un trabajo autogenerado que recuerda, y que en el fondo uno puede pensar que es la prolongación de ese trabajo autogenerado del que nos hablaba el PREALC, pero ahora en un contexto globalizado. ¿Okay? Y creo que ahí hay un referente muy importante que señalo en el trabajo para poderlo entender bien, que es todo ese estudio que se han hecho en Bolivia, hay varios estudios en Bolivia, sobre las redes aymaras que se empezaron a desarrollar a partir ya de la década de los 80 o incluso antes en Bolivia, pero que tienen su gran auge en el siglo XXI a través de la conexión con las importaciones chinas. Y que tiene un efecto muy importante, porque implicó que los sectores populares tuvieran acceso al consumismo. Pero, como les decía, no solamente hay expresiones funcionales, sino también hay una expresión afuncional, y esto nos lleva a un viejo concepto, el de masa marginal,
planteado por José Nun en 1969 en un debate fundamentalmente con Fernando Enrique Cardoso, cuando Cardoso se dedicaba a cosas interesantes como era la sociología, como otras cosas. En aquel momento la discusión, todo el mundo nos pusimos del lado de Cardoso porque pensamos que lo que planteaba Nun era minoritario y no relevante. Sin embargo, yo creo que hoy en día con la globalización tenemos una parte muy importante de la población que resulta totalmente redundante para el capital y para la globalización, tanto en términos de trabajo como de consumo. Es decir, hablamos de una masa marginal, hablamos del mundo de la marginalización, que es esto se llama un mundo donde lo que tenemos es carencias, tenemos procesos de desciudadanización e invisibilización por parte de la sociedad. Pero también tenemos un excedente de mano de obra que se inserta dentro de dinámicas disfuncionales. Y ahí entra algo, creo que un fenómeno muy importante para nuestra región, que es el de la violencia y en concreto la violencia ganancial que desarrolla la economía del crimen. Y esa economía del crimen tiene una oferta permanente de trabajo para actividades ilícitas que tiene una incidencia importante, sobre todo en población joven, en condiciones de marginación, donde sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral, lícito, legal o como se le quiera llamar, son muy limitadas. Con esto acabo el primer ejercicio de perspectiva histórica. Paso al segundo ejercicio, por favor, la siguiente, y ahí me voy a referir, si leyeron el texto, lo que hago es una comparación de cómo se ajustó los mercados laborales en América Latina con la crisis de la deuda en los años 80 y con la crisis actual de la pandemia. Y planteo tres hipótesis al final de ese apartado, que son las que voy ahora a exponer de manera breve. La primera es que tanto en la crisis de los 80 como en la actual de la pandemia hemos visto destrucción de empleo asalariado, descenso del empleo asalariado. Pero la gran diferencia entre las dos crisis es que mientras en los años 80 esa crisis del empleo asalariado supuso la crisis de la lógica de la salarización, es decir, de la formalización, hoy en día la crisis del empleo asalariado no lleva la crisis de la lógica predominante hoy en día, que es la lógica de la precarización. Por el contrario, la crisis de la pandemia está fortaleciendo las tendencias precarizadoras. La segunda hipótesis remite al trabajo por cuenta propia. Ha disminuido en la crisis actual, en la de la pandemia, y eso contrasta claramente con lo que pasó en los años 80. En los años 80, por el contrario, lo que vimos fue que con la crisis de la deuda un incremento del trabajo por cuenta propia. Y fue ese incremento del trabajo por cuenta propia, además del trabajo familiar no remunerado, lo que llevó justamente a la eclosión de la informalidad, y que la informalidad, que era un tema que en el fondo no tenía tanta relevancia para América Latina en los años 70, adquiriera un protagonismo fundamental en los análisis de la región. Y la tercera hipótesis trata sobre el desempleo. De nuevo, la comparación entre las dos crisis. El desempleo no fue relevante en la crisis de los 80, excepto muy al inicio, porque ese protagonismo lo tomó el trabajo por cuenta propia y el fenómeno de la informalidad. Por el contrario, hoy en día, con la crisis actual de la pandemia, probablemente la principal dinámica en términos de ajuste del volumen de empleo en los mercados laborales lo juega justamente el desempleo. Y ahí planteo una hipótesis de que en el futuro lo que se insinúa son dinámicas laborales que podrían estar caracterizadas por la intermitencia ocupacional, con diversos tránsitos entre la ocupación, cada vez más precarizada, el desempleo abierto y la desocupación oculta. Pasamos ya a las dos últimas filminas y ya voy cerrando,
que tiene que ver con las conclusiones y la pregunta de si es necesario el concepto de informalidad. Este fue un título de un artículo que escribí en 1998 en Perfiles Latinoamericanos, la revista de Flaxo, México. Y la respuesta que di es que, tal como se estaba insinuando, el nuevo orden neoliberal pensaba que no era pertinente seguir hablando de informalidad. En aquel entonces eso suponía estar cuestionando el sentido común. Y cuando uno cuestiona el sentido común, lleva las de perder. Y las de perder significa que uno lo ignora. No es que le contradigan, simplemente le ignoran. Y eso es lo que me pasó. Planteé eso y creo que nadie le paró pelota. Bueno, hoy en día me planteo la misma pregunta y me reafirmo en la misma respuesta. Y creo que ahora hay una mayor perspectiva histórica para poder sustentarlo. Y ahí lo que voy a hacer es dialogar con los dos enfoques que considero más importantes en la historia del pensamiento latinoamericano sobre informalidad, que es tanto el enfoque regulacionista como el estructuralista. En el caso del enfoque regulacionista, recuerden ustedes que el corte formal-informal se entendía en términos de existencia de regulación o no regulación de relaciones asalariadas. Relaciones asalariadas reguladas implicaban empleo formal, relaciones asalariadas no reguladas implicaban trabajo informal. Bueno, la crisis de los años 80 lo que nos llevó fue que el corte formal-informal, desde esta perspectiva, comenzara a difuminarse. De hecho, se empezó a dar una informalización de la formalidad. Y en el momento que empieza a difuminarse ese corte, por supuesto, la distinción analítica dejaría de ser pertinente. De hecho, esa expresión de la informalización de la formalidad fue formulada por una de las principales autoras de la informalidad en aquel entonces, una socióloga venezolana, Vanessa Cartaya. Y lo que nos surge es la precarización, que lo que nos dice no que al informalizarse el trabajo formal todo acabaría en un polo informal, sino que esa informalización fue gradual y ha sido gradual. Gradualidad me parece que es el rasgo fundamental para poder entender la precarización. Y ahí lo que hago en el trabajo es recurrir a una metáfora pictórica, diciendo, si antes entendíamos la heterogeneidad de los mercados laborales en términos dicotómicos y por tanto en términos de dos colores, el blanco y el negro, y ahí digo, de acuerdo a cada uno y cada una, de acuerdo a sus prejuicios raciales, asignen ustedes el color negro y el blanco a la formalidad y la informalidad, como ustedes quieran. Lo que nos encontramos hoy en día es con grises. No hay gris, hay grises en plurales, porque lo que tenemos son matices de grises. Y recuerden que estamos hablando simplemente de una dimensión de la precarización que es la que tiene que ver con la regulación. Si incorporáramos las otras tres dimensiones de la precarización, que es la cuestión de las estrategias de externalización y subcontratación y lo de la crisis de la acción colectiva de los trabajadores, la crisis sindical, ya lo que tendríamos no serían grises, tendríamos el arco iris, lo que tendríamos sería una huipala. Esto en cuanto al primer enfoque. En cuanto al enfoque estructuralista, recuerden ustedes que es un enfoque que lo que diferencia, la variable fundamental es la productividad y lo que nos diferencia es un sector de alta productividad que lo que va a llamar formal y por tanto los trabajadores en esos sectores van a ser empleados formales y establecimientos pequeños de baja productividad donde van a estar los trabajadores informales. Bueno, con la globalización neoliberal también ha habido cambios muy importantes que cuestionan este tipo de enfoques. Por un lado, lo que tenemos es que la pugna en la dinámica de la productividad dejó de orientarse hacia el acaparamiento de rentas tecnológicas para controlar el mercado interno, sino que hoy en día lo que se intenta es cerrar brechas tecnológicas con el mercado global. Por cierto, un tipo de esfuerzo donde los empresarios latinoamericanos no suelen sobresalir.
Y el segundo, que es lo más importante, es que el componente estructural del excedente laboral que nos hablaba el PREALC en el primer momento histórico, en este segundo momento histórico adquiere múltiples formas y el concepto que ellos plantearon de excedente estructural de fuerza de trabajo se queda muy reducido. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y vamos a la última filmina y ahí ya acabo. Que a partir de la crisis de la deuda externa, la realidad de la región cambió y, por tanto, tanto la concepción regulacionista como la estructuralista no nos ayudan mucho para entender la nueva heterogeneidad de los mercados laborales. Y eso creo que tiene que ver con un problema fundamentalmente epistemológico. Los conceptos, dependiendo de su grado de abstracción o de concreción, tienen distintos tipos históricos. Si tomamos los primeros que yo he señalado, como es lo de la lógica de solarización y el excedente laboral, son conceptos de alta abstracción y que por tanto tienen un largo tiempo, tan largo como vaya a existir el capitalismo. Sin embargo, para que estos conceptos no sean útiles, tenemos que empezar a precisarlos a niveles mucho más concretos, como el ejercicio que he hecho con los dos momentos históricos en América Latina. En el momento en que los conceptos pierden abstracción, se vuelven más concretos, se vuelven también mucho más operativos y nos ayudan a comprender mejor la realidad, los tiempos se acortan. Y esto es lo que creo que ha sucedido con los conceptos de informalidad que he manejado, tanto de la PREAL como el enfoque regulacionista. Han sido claves para ayudarnos a entender el corto siglo latinoamericano, pero se nos quedan muy cortos para entender la globalización neoliberal y sobre todo lo que nos va a venir después de la pandemia. Acabo con el último párrafo que tienen ustedes ahí también en la filmina, es que si intentamos que los conceptos sobrevivan a sus tiempos históricos, contribuimos a su esencialización y así estamos llegando a su historicidad, que creo que es lo que nos permite optar por un pensamiento crítico alejado de la ortodoxia. Muchas gracias. Ana. ¿Puedo, Ana? Yo pienso que sí. Sí, Roberto. Sí, okay. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, porque otras personas van a ver este webinario más tarde, en otras horas. A todos y todas, empiezo felicitando al profesor Juan Pablo Pérez Sanz por su excelente texto y presentación. Es un honor, profesor, para mí compartir este momento con ustedes y poder dialogar con su texto. Me gustaría decir inicialmente que tengo mucha convergencia con las ideas presentadas. El texto es muy rico y proporciona una base analítica fundamental para abordar el problema del trabajo y del empleo en el contexto de la América Latina. La doble comparación histórica que propone, que involucra esencialmente tres contextos, señala muy bien situaciones, tendencias y desafíos analíticos de central importancia. Suscita muchas preguntas para la reflexión y el debate. Sin embargo, me centraré en tres comentarios preguntas, cada uno de los cuales trata de una parte del texto. La primera parte, las transformaciones de la heterogeneidad de los mercados laborales. La segunda, de la crisis de la deuda externa y la crisis de la pandemia. Y la tercera, conclusiones, ¿es necesario el concepto de informalidad? Te haré una pregunta a la vez para que puedas comentarlas mejor como habíamos combinado. Entonces, la primera pregunta, ¿no? El comentario y pregunta, ¿no? Entonces, el cuadro 1, que trata de las dimensiones analíticas de la heterogeneidad de los mercados laborales en América Latina, las que refieren a la lógica de la salarización, las relacionadas con el excedente laboral,
es muy esclarecedora, considerando comparativamente el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones y de la globalización del verano. Me gustaría centrarme en el componente estructural del excedente de población activa. Te pido que comentes las siguientes preguntas, razones, si tiene sentido y cuánto tiene, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿no? Si tomarmos como hizo María Cristina Cachamán a principios de la década de 1980, el trabajo autogenerado, aquellos tipos que se constituyeron con el desarrollo capitalista latinoamericano como subordinado e intersticial a tales dinámicas capitalistas dominantes, tendremos, si consideramos así, tendremos que considerar dos movimientos que se complementan, tensan y bajo choques y complementariedades definen cada vez nuevos contextos. Dos movimientos. El de creación permanente por parte de la población excedente de formas de autoempleo a partir de las brechas dejadas por el movimiento de expansión capitalista. De un lado. De otro, basado en la dinámica de acumulación de capital que actúa destruyendo o funcionalizando estas formas de producción y trabajo. Y si es así, no es más apropiado, la primera cuestión, no es más apropiado, en lugar de hablar de funcionalidad, a funcionalidad y disfuncionalidad per se, ocuparse de los procesos de funcionalización. En otras palabras, no deberíamos ver en este algo que está en movimiento y que se establece en los juegos de fuerzas. No deja lugar para pregunta en estos términos para una agenda de investigación centrada en tales procesos de formalización, de funcionalización. Segundo punto, si consideramos que en este contexto de intersección del trabajo autogenerado en la sociedad, de inserción, ¿no? de trabajo autogenerado en la sociedad capitalista, conviven tres dinámicas, si consideramos eso, dinámicas lógicas sociales principales, me refiero a la elegida por la acumulación de capital, uno, la que se articula a partir de las estrategias de supervivencia, dos, además, la que se ha estructurado a partir de la regulación pública estatal, tres. Quizás deberíamos, si consideramos estas tres dinámicas, quizás deberíamos considerar el carácter relativo de la noción de funcionalidad y funcionalización. En otras palabras, así como tiene sentido hablar de una dinámica acción funcionalizadora desde el punto de vista del capital en relación con actividades en el campo del trabajo autogenerado, lo que llamaríamos, por ejemplo, economía popular, y en relación con el Estado, también se podría hablar de una dinámica acción funcionalizadora del Estado regulador en relación con el capital y las actividades laborales autogeneradas. Así como este último, ¿no? Las actividades autogeneradoras en relación con el capital y el Estado regulado. Por supuesto que la capacidad de funcionalización por parte de las poblaciones excedentes no guarda un término de comparación con dicha capacidad por parte del capital y también del Estado. Entre tanto, esto no es un elemento a considerar en las estrategias de supervivencia, este proceso de funcionalización de aquello que es del capital. En otras palabras, las nociones de funcionalidad y funcionalización, afuncionalidad y disfuncionalidad podrían ser utilizadas en términos de las otras dos dinámicas lógicas en sus relaciones recíprocas, lo que haría aún más complejo el objeto de la agenda mencionada. Tercero punto, y después el cuarto, y finalizo esta primera pregunta. Tercero punto, considerando las reflexiones anteriores, creo que es necesario un mayor refinamiento sobre lo que cambia con la globalización al respecto de la relación del excedente de trabajo estructural con el capitalismo.
los principales cambios estarían por el lado del capital, en la centralidad de los procesos de subcontratación con estrategias para la funcionalización de la economía popular, y por el lado de la economía popular, por ejemplo, en la importancia de usar Internet y plataformas como estrategias para la funcionalización de la economía capitalista a través del autoempleo. Último punto desta primeira pergunta, também veo a necessidade de uma maior discussão sobre o caráter doblemente disfuncional e funcional da economia do crime, tanto em relação com a lógica da acumulação de capital como a lógica da estratégia de sobrevivência. Que há de novo neste aspecto também? Desculpa por longa pergunta. Por favor, Juan. Reacciono, ¿no? Entonces, tengo que... Es así, tengo que reaccionar a estos comentarios, ¿no? Es así, ¿no? Sí, claro. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Es que hay mucho lo que se ha planteado y creo que muy denso. Vamos a ver. Primero, creo que por supuesto, o sea, cuando estamos hablando de funcionalidad, estamos hablando de un estado y siempre es analíticamente mucho más rico hablar en términos de proceso de funcionalización, por una sencilla razón, porque nos mete justamente todo el juego de la dialéctica de los procesos, en el sentido que hablar de funcionalidad significaría como que va solamente en una sola dirección, ¿no? Que sería del capital a cómo puede aprovechar sea el Estado, sea la economía popular, etc. La funcionalización, lo que nos hablaría como proceso es que, bueno, sí, de acuerdo, puede ser que la relación sea muy asimétrica, favorable al capital, pero eso no significa que es totalmente asimétrica, sino que siempre va a haber resquicios. Totalmente de acuerdo con eso. Yo la presentación que tengo en el trabajo, en alguna manera, lo que sigue fue el cómo se dio la discusión en América Latina, que fue fundamentalmente en términos de funcionalidad y no tanto de funcionalización. En alguna manera hay que recordar que en América Latina, sobre todo en términos de economía popular, del mundo subalterno, la agencia y la acción del mundo subalterno va a surgir justamente a finales de los años 70 y sobre todo con la crisis de los años 80, cuando surge la muy importante discusión sobre estrategias de supervivencia. Sí. Okay, entonces ahí estamos de acuerdo. O sea, sí. En ese sentido, obviamente lo que hay es un proceso donde no únicamente tenemos sectores subalternos, sectores trabajadores, parte de ese excedente totalmente desempoderados, que pueden ser moldeados por el capital como quieren, sino siempre va a haber resistencias. ¿Okay? Y eso incluso en el mundo de la marginación. O sea, el mundo de la marginación tiene 4 respuestas esto se llama, contra el orden neoliberal. Primero, la respuesta temida, que es la respuesta de la violencia. Una respuesta de salida, que es la de la migración. Una respuesta mágica, que es el refugio en la religiosidad. Y también hay una respuesta de acción colectiva a través de movimientos sociales. Piénsese el movimiento de los sin tierra, piénsese de los zapatistas, piénsese en los piqueteros en Argentina, etc. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, si queremos tener una agenda completa, hay que partir de esa interacción y de esa dialéctica y no verlo simplemente desde el... Y eso es una limitación que tiene mi trabajo porque es inevitable, ¿no? O sea, haber retomado todo esto significaría que no les hubiera presentado un trabajo de 30 páginas, probablemente sería de 140 o 150 páginas. Y totalmente de acuerdo. Y creo que eso va en relación también a las otras preguntas, ¿no? Creo que es fundamental eso. Y claro, y meter, por supuesto, al Estado, ¿no? Porque no hay que pensar que tampoco que con el neoliberalismo el Estado desaparece o se minimiza. No, lo que el Estado hace es redefinir sus funciones, ¿ok? En términos de hacer para que el mercado prevalezca lo máximo posible. Muy bien,
Gracias. Entonces, pasemos a la segunda pregunta, que como decía, trata de la segunda parte del texto, ¿no? De la crisis de la deuda externa a la crisis de la pandemia. En comparación con la década del 80, ¿no? Se afirma que con la pandemia, tú afirmas, ¿no? El trabajo, en comillas, el trabajo por cuenta propia no solo ha disminuido, sino que ha perdido relevancia en términos de su papel en la configuración del excedente estructural de la fuerza de trabajo y de su función de ajustes de los mercados laborales en la presente crisis y cierra la comilla. Imagino que se trata de los efectos inmediatos, ¿no? De la pandemia en el trabajo, ya que efectivamente hubo tal disminución en todo el mundo, en América Latina principalmente. Sí, porque imagino que de todo esto, un tema muy relevante es cuál será el futuro de lo que vamos a llamar economía popular por ahora. No, me refiero a algo que tiene el autoempleo en su constitución fundamental, la pequeña empresa informal, consumo popular, movilización de formas alternativas de financiación, tecnologías sencillas y adaptadas, etc. ¿Qué debemos esperar del futuro de la economía popular? Planteé esta pregunta en un diálogo reciente con colegas mexicanos, porque en realidad es algo que me intriga. Algunos elementos a considerar, ¿no? para que puedas comentar, ¿no? Primero, el flujo permanente de personas sigue aumentando, alimentando estos segmentos, producto de crisis económicas, migraciones, crisis estructurales del empleo asalariado, etc. Segundo, intensifica-se a concorrência empresarial global, especialmente de China, con la economía popular. Tercero, los intentos cada vez más sofisticados y diversos de funcionalización de estas actividades por parte de las empresas capitalistas y cadenas productivas, ya sea a través de la tercerización, subcontratación, el uso de estos trabajadores como ejército de reserva, su poder de consumo y su capacidad de endeudamiento, por ejemplo. Cuatro, se profundiza una acción difusa y a veces concentrada y sistemática para difundir la ideología del emprendimiento con el objetivo de inculcar una razón neoliberal en el medio popular. Sexto, el gobierno mantiene una acción reguladora, a menudo contradictoria, ya sea por razones fiscales, comerciales o sociales. Y por último, una acción también de carácter normativo y igualmente marcada con contradicciones por parte de sus propias organizaciones, más o menos independientes, de los trabajadores autónomos, etc. Entonces, todo ello influye en la recreación, reproducción, subordinación, destrucción de la economía popular, en su relación con la dinámica capitalista y las acciones reguladoras del Estado. ¿Qué tendencias prevalecerán? Bueno, ok. Está bien, me está retando a mis dotes de adivino, ¿no? Del futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a entrar con varias cuestiones que creo que son muy interesantes que has planteado. Primero, en efecto, claro, la crisis del trabajo por cuenta propia tiene que ver justamente con ese primer momento de destrucción del empleo que se da con la pandemia. Sabemos que ha habido una recuperación, un estudio preliminar que supongo que va a salir en el panorama laboral de la OIT de este año, del 2021, lo que nos dice es que aproximadamente 2/3 de los puestos de trabajo se han logrado recuperar, ¿no? Una recuperación que es importante señalarlo, que tiene claro sesgo de género. Entonces, en el caso de los hombres, es prácticamente el 77% de los trabajos que recupera. En el caso de las mujeres creo que es un 58%. Un dato importante a tomar en cuenta. Y la OIT lo que nos dice que es una recuperación
fundamentalmente que ha pasado por la informalización. Claro, el problema que tenemos ahí es el concepto que hoy en día utiliza la OIT en términos de informalización, donde lo que mezcla son los dos enfoques tradicionales, por un lado el de la PREAL, pero también el regulatorio. Entonces no sabemos muy bien si eso pasa por si esa recuperación de puestos de trabajo pasa por puestos de trabajo asalariados o no puestos de trabajo asalariados. ¿Okay? Hay que verlo, habrá que hacer estudios al respecto para poderlo entender, pero creo que ahí lo importante en términos de recuperación, no solamente qué tanto se recupera, creo que la cuestión clave es cómo se recupera. ¿Recuperamos las mismas condiciones laborales o recuperamos en condiciones más precarias? Y probablemente si entramos en una nueva fase del capitalismo, y yo tiendo en principio a plantear de que sí vamos a entrar, de que el neoliberalismo está en ocaso, ¿okay? Y que vamos hacia una nueva fase del capitalismo, que para mí sería el capitalismo digital, lo cual me voy a referir a continuación, probablemente vamos a tener que repensar esto de la precarización, porque nos vamos a ver ante nuevas modalidades donde a lo mejor el concepto de precarización que tenemos hoy en día se nos queda corto. Lo mismo que pasó con la informalidad en el pasado, o la formalidad, nos puede pasar o nos va a pasar con la cuestión de precarización. Creo que ahí hay toda una parte de agenda de investigación que es súper interesante y prioritaria y muy importante. Y de nuevo, creo que tenemos que ir a los trabajos empíricos. Sí. ¿Okay? Es la única manera de poder hablar con un mínimo de certeza, ¿no? Tener evidencia empírica. Luego discutiremos cómo interpretamos la evidencia empírica, eso es otra cuestión, pero tener evidencia empírica. ¿Okay? Y sobre todo ir más allá del dato macro que siempre es demasiado agregado. ¿Okay? Entonces, esa es una primera cuestión. La otra cuestión que planteas, que me parece súper interesante, es ¿qué va a pasar con la economía popular, ¿no? Cara al futuro? Creo que la economía popular, claro, viene muy golpeada por el lado del neoliberalismo, en el sentido de que toda esta cuestión del trabajo por cuenta propia cayó bajo lo que yo creo que fue uno de los grandes éxitos que tuvo el neoliberalismo en términos de colonizar el sentido común, que fue esta cuestión del emprendedurismo. ¿Okay? Y el emprendedurismo, como nos ha señalado Mayol en el caso de Chile, es un discurso retórico, ¿no? Que, si le fue bien a la persona es porque supo ser emprendedora. Si le fue mal es porque no supo ser suficientemente emprendedora. Entonces es un discurso, como dice Mayol, que nunca acierta porque nunca falla, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es qué va a pasar con la cuestión de este sujeto, porque me parece que es el sujeto social central que ha levantado el neoliberalismo en América Latina, que es el sujeto emprendedor, con lo que viene con la nueva fase del capitalismo, que es lo que sería la digitalización. Bueno, yo creo que la digitalización, y estamos hablando que ya en América Latina tenemos casi del orden del 80% de la población conectada a Internet. ¿Okay? Claro, la conexión es distinta, las capacidades para aprovechar esa conexión son también muy distintas y por tanto los beneficios que se pueden obtener también son muy diferentes. Es decir, lo que estoy planteando es que hay un nuevo tema que se llaman desigualdades digitales que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Pero la digitalización de la sociedad, de las instituciones y por tanto del Estado y de las empresas, creo que es un hecho ya irreversible y que la crisis de la pandemia esto ha consolidado. Bueno, creo que se nos levanta un nuevo sujeto social que es el usuario de la digitalización. ¿Okay? Y ahí tenemos versiones distintas, las optimistas, de decir qué bien esto de la digitalización, los individuos se empoderan, los individuos van a tener mayor conocimiento, vamos a tener sociedades más democráticas, que fue un poco el discurso
utópico de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sobre todo además con las revoluciones árabes, a los actuales discursos que son más bien distópicos, ¿no? Que es decir, bueno, ahí, sí, muy bien, nos conectamos, pero en el fondo estamos generando datos gratis para las grandes plataformas y además nos dejamos vigilar. Estamos bajo la tutela de estados vigilantes, ¿no? Okay. Bueno, de nuevo tenemos una dialéctica entre cosas que se pueden aprovechar de la digitalización y cosas que van a ir en contra de la gente en la digitalización. Pero me parece que en términos de economía popular se abre una coyuntura que es muy importante, ¿no? Que es en el sentido de que como entra en crisis toda la figura del emprendedurismo, aunque el emprendedurismo se puede revitalizar a través del emprendedurismo digital, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Pero estamos en una coyuntura que en principio está cuestionada, ¿no? Porque creo que hay suficientes estudios que nos dicen que hay mucho más emprendedores que emprendedores. ¿Okay? Creo que eso es algo establecido, establecido en los hechos, establecido empíricamente. Entonces creo que es muy importante las propuestas que vengan en términos de economía, de economía popular, y creo que ha habido una propuesta hay propuestas muy interesantes que han surgido ya desde hace algún tiempo, todo esto que tiene que ver con la economía social y solidaria, ¿no? Sí. Y con lo que tendría que ver con eso de la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Y sobre todo en tanto que la cuestión de la vida ha adquirido una dimensión tan importante con la pandemia, porque lo que nos jugamos en esta crisis no es el empleo, nos jugamos la vida. Y en esta crisis el mercado ha demostrado que sirve para bien poco. Cuando nos jugamos las cosas verdaderas, como es la vida, el mercado sirve para bien poco. Se ha tenido que echar de mano al Estado, que el Estado esté de vuelta, y sobre todo, como en la crisis de los años 80, quien saca adelante a las sociedades es la gente. Son los hogares, y sobre todo los hogares de los sectores populares, que son los que absorben los costos de la crisis. Entonces creo que hay que aprovechar la crisis para ir repensando alternativas desde los sectores subalternos que den una manera distinta de plantear la economía. Podemos hablar de una economía plural, donde puede haber mercado, pero los bienes y los servicios que tienen que ver sobre la vida hay que plantearlos en términos distintos. Y ahí es donde creo que propuestas desde la economía popular, donde no prevalezcan lógicas mercantilistas, pueden jugar un papel muy clave. Muchas gracias. Yo voy a hacer la tercera y después pasar a las preguntas del público, ¿sí? Entonces, la tercera pregunta se refiere al tema de las conclusiones, ¿no? Sobre la necesidad de actualización del concepto de informalidad. Asimismo, comente la relevancia del relacionamiento a continuación. Entonces, el primer punto es evidente que las concepciones predominantes de informalidad en el contexto de los años 70 y 80 y hasta 90, como mínimo requieren una amplia revisión, tanto en sus versiones estructuralista y regulacionista como en la liberal, ¿no? La distinción formal-informal, en particular, ha perdido claridad, mientras que los tonos grises son cada vez más predominantes, ¿no? Está aquí. El segundo punto, lo que sugiere es que muy interesante, es muy interesante que tú sugieres en su enfoque es la construcción de una perspectiva que concilie y supere las opiniones de Prealc y los regulacionistas, ¿no? Precisamente por eso me pregunto si no es apropiado retener de los regulacionistas la noción procesual de informalidad, que enfatiza el diagnóstico de informalización, proceso que continúa, por ejemplo, a través de la expansión de las formas uberizadas de trabajo. Y desde los estructuralistas, la percepción de la informalidad como una forma diferente de producir, un modo particular de producir, teniendo en cuenta la importancia del autoempleo o si quiere, la economía popular. ¿No sería recomendable utilizar la noción de informalidad buscando actualizarla, relacionándola con otros conceptos como precariedad, heterogeneidad, flexibilidad, ¿no? Utilizando los instrumentos operacionales, institucionales
que traz esta formulación, esta idea. Finalmente, ¿qué dices hoy sobre el concepto que ayudaste a formular de neoinformalidad? Estaba bueno eso. Ya me la esperaba esa última. Sí, la última. Bueno, vea. Está bien. Voy a hacer una incidencia. ¿Por qué dejé yo ¿por qué dejé yo de hablar de la cuestión de la informalidad, ¿no? Que era una manera que pensaba que se podía repensar el tema de la informalidad, ¿no? Es algo que sucedió en tu país, en un seminario en Río de Janeiro. Entonces, planteé esta cuestión de la neoinformalidad y al final, cuando de plantearlo, cuando ya se acabó la discusión, se me acercó alguien y me dijo, vea, me pareció muy interesante eso que planteó usted sobre neoinformalidad. Me gustaría que siguiéramos hablando sobre ello. Y me dio una tarjeta. Se fue el señor, entonces veo la tarjeta y veo que decía el nombre no sé cuántito y decía World Bank, Banco Mundial. Y entonces dije, puchica, sí, algo tengo que estar diciendo mal para que le parezca bien al Banco Mundial. Sí. Entonces eso fue y dije, no, esto hay que repensarlo. Hay que repensarlo. Sí. Esa es la razón por qué dejé lo de neoinformalidad. Sí, está bien. Ahora, seguí, por ejemplo, trabajando una de las modalidades de neoinformalidad, que era la cuestión toda esta de los clústeres en términos de desarrollo económico local. Eso sí lo fui desarrollando, pero desde otra perspectiva, esta perspectiva analítica. Y es a partir de ahí justamente de ese seminario en Río de Janeiro, que dije, bueno, esto hay que repensarlo, y es donde vino el artículo de esto se llama de perfiles latinoamericanos. Mira, yo no quiero entrar en discusiones nominalistas, o sea, si hay ciertas cosas que hay que llamarle informalidad, y sobre todo porque ayuda a comprenderlo esto se llama mejor, está bien, no me quiero eso se llama pelear por ello. Lo que sí quiero reivindicar es que las dinámicas de heterogeneidad del mercado laboral, porque es donde hay que meter el corte formal e informal, con la globalización neoliberal, y no sabemos lo que nos va a venir, pero con la globalización neoliberal han sufrido transformaciones muy, muy profundas. Eso es lo que quiero reivindicar. Que hay ciertas de estas redefiniciones, hay gente que algo de ello le quiera llamar informalidad, yo no me voy a pelear por el nombre. Okay. A mí lo que me interesa son la cuestión de los contenidos, ¿no? Sí, tengo lo mismo es muy competente en este punto. Sí, muy competente. Sí. Me pasa lo mismo con el término pobreza. ¿Okay? Pobreza es un término totalmente aceptado y creo que eso fue de los grandes logros en términos de sentido común del neoliberalismo. En América Latina, en los años 70, no hablábamos tanto de pobreza, lo que hablábamos era de marginalidad. Pobreza no viene en los años 80 con el Banco Mundial y ahí la CEPAL... Milton Santos habló en los 70, ¿no? Milton sí, Santos. Pero era pobreza en un sentido muy distinto. Y en un sentido muy distinto. Porque hoy en día, ¿cómo entendemos a los pobres? No en su relación respecto a los ricos, no es un concepto relacional. Los pobres se definen de acuerdo a estándares impuestos por especialistas. ¿Okay? Entonces, en América Latina hemos tenido una discusión muy sofisticada sobre metodología, pero no hemos tenido discusión sustantiva. Porque al dejar una concepción relacional de la pobreza, que entendamos la pobreza en términos de riqueza y viceversa, y los pobres respecto a los ricos y viceversa, estamos evacuando las problemáticas del poder y del conflicto. Por eso hablar de pobreza, como nos lo planteó el Banco Mundial, es políticamente tan correcto. Bueno, esa es otra batalla que tengo perdida, porque va en contra del sentido común. Claro, entonces es muy difícil decirle a la gente, no hable de pobreza. Claro, no, pobreza no, o sea, es un término coloquial que no tiene ningún problema, pero cuando, claro, decimos, es que de acuerdo a tal método tenemos un 40% de la población en estado de pobreza,
estamos legitimando esa visión apolítica de la pobreza. Entonces, creo que hay también una cuestión que es muy importante, porque creo que el neoliberalismo ha logrado cosas muy importantes en términos de interpelar el sentido común. ¿Okay? Entonces, esas batallas por el sentido común no hay que dejarlas. Muchas gracias. Nosotros tenemos aquí dos preguntas. La primera es, ¿cómo usted evalúa las consecuencias de las prácticas neoliberales de los gobiernos de izquierda, entre comillas, latinoamericanos para los trabajadores en la informalidad? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, está claro. Está claro. Bueno, yo creo que los trabajadores de la... Vamos a ver, es que ahí hay que... Primero hay que ver de qué gobiernos estamos hablando, ¿no? Sí. Yo hablo de 6 gobiernos. Cuando hablamos de eso, que es 3 por un lado sería el Brasil del PT, el Uruguay del Frente Amplio y la Argentina kirchnerista, y por otro lado tenemos Revolución Bolivariana, Revolución Ciudadana y gobiernos del MAS. El caso brasileño me parece que es un caso mixto. ¿Okay? Ecuador también, ¿no? Ecuador. Por el contrario, el caso argentino y el caso uruguayo, porque eran sociedades menos heterogéneas, donde tenía un mayor peso el trabajo asalariado, las políticas laborales de esos gobiernos lo que intentaron fue recuperar la centralidad del trabajo asalariado en esas sociedades a través de distintas medidas, y probablemente los más exitosos han sido los uruguayos. Toda esa revitalización de los consejos salariales es clave, es probablemente el ámbito de esto que se llama más beneficioso por trabajos asalariados en toda América Latina. En los otros 3 casos, la historia es muy distinta. Okay. De hecho, con el trabajo asalariado hubo conflictos tanto en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela. Y en el caso de la Revolución Bolivariana, lo que hubo más bien fue una apuesta por el trabajo no asalariado, ¿no? Claro, ahí hay críticas, ¿no? Que se puede decir, en alguna manera, los gobiernos de la Revolución Bolivariana incentivaron, por ejemplo, la externalización de empresas públicas, ¿no? Creando toda una serie de cooperativas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, primero hay que diferenciar entre países, ¿okay? Y luego lo que tenemos es como todas estas experiencias. Son experiencias con claros y oscuros, con cuestiones positivas y con cuestiones negativas. Yo sé que tomar esta posición no es muy popular porque no deja contentos ni a los clarividentes ni a los oscurantistas. ¿Okay? Ok, hay una otra. La primera pregunta fue hecha por Patricia Ferch, ¿ok? La segunda pregunta... Okay, muchas gracias, Patricia. Guedes, Mario, que conoces, ¿no? Mario Guedes. Profesor Pérez, ¿cómo cree que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial pueden impactar el trabajo en América Latina? Vamos más allá del trabajo precario. ¿Cómo definir esta nueva situación que se hace cada vez más realidad? Bueno, muchas gracias, Mario, por la pregunta. De alguna manera ya había intentando responder el tercer grupo de preguntas que me planteé antes, Roberto. Planteé también todo el término de la digitalización y que realmente estamos ante nuevos retos que tenemos que ir pensando y que tenemos que ir desarrollando esto se llama nuevos conceptos. Creo que hay algo interesante en términos de lo que puede ser la problemática de la sustitución de trabajo a través de la inteligencia artificial con la automatización, ¿no? Hay diagnósticos muy pesimistas. Aplicando metodologías conocidas, hablan prácticamente de un 70% de sustitución del trabajo, de gente que perdería el trabajo, pero por el contrario está el trabajo que hizo Beller con otros 2 autores, donde redefine esa metodología y plantea algo que es muy interesante, que es justamente a partir de la heterogeneidad de los mercados laborales en América Latina, aquel sector de más baja productividad,
que podríamos estar asociando justamente a la economía popular, es un sector que no se vería afectado por ello. Y por tanto, esos porcentajes caen, no recuerdo ahora, pero caen como a más de la mitad. Entonces, digamos, no es un diagnóstico tan pesimista. Pero, repito, dos cosas. Primero, tenemos retos analíticos para ir pensando nuevas categorías de esta configuración del nuevo mundo laboral que nos viene después de la pandemia, si es que la pandemia pasa, yo tampoco estoy muy seguro que vaya a acabar la pandemia. Y en segundo, y creo que en segundo lugar, creo que es muy importante, y aquí de nuevo hay algo que sería muy interesante, es justamente qué respuestas se pueden dar desde la economía popular a esta tendencia que tiende cada vez más a minimizar al trabajo. ¿Okay? Creo que ahí hay también todo un reto analítico y político importante. Sí, 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 muy, muy importante. Ana, Mariana, ¿tenemos más preguntas? No, por aquí no. Sí. ¿Qué políticas, si tiene una, no? ¿Qué políticas sugieres para cambiar actual realidad de trabajo en América Latina? ¿Existe alguna elaboración que apunte cambio en esto? José Darí Krain, nuestro colega. Bueno, yo soy muy malo para plantear políticas, ¿no? Y además, sí. Si tuviera la solución de eso, estaría postulando al puesto de director general de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? No sé, es difícil, ¿no? Es muy difícil decir qué es lo que tenemos. Creo que ahora, con la pandemia, fundamentalmente, creo que la tarea más importante que hay es la de la recuperación del trabajo. Me parece que esa es la tarea y, como digo, no solamente recuperar cuánto trabajo se recupera, sino el cómo se recupera, ¿no? Para justamente que no haya una profundización de la precarización. Por ejemplo, pienso en el trabajo en las plataformas, ¿no? Es un trabajo que aparece como atípico, pero que en el fondo es una salarización encubierta y con unas condiciones de precariedad totalmente extremas, o lo que pueda ser la cuestión del teletrabajo, ¿no? Cómo las empresas pueden aprovechar toda esta eclosión del teletrabajo, que además se dio de una manera unilateral, ¿es? O te vas a trabajar a la casa o te quedas sin trabajo. Trabajar en la casa significa asumes costos de electricidad. O sea, yo ya no necesito como empresario tener que gastar en una oficina porque la casa de ustedes son mi oficina, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo se va a redefinir todo esto? Creo que por ahí pasa por el momento las cuestiones de las políticas. Y la otra cosa que me parece también fundamental es que las mujeres puedan regresar al mercado laboral, ¿okay? Porque con la pandemia se ven confinadas en la esfera doméstica con un incremento de tareas domésticas y sobre todo con la cuestión de cuidados. Y ahí surge un tema que creo que hay bastante consenso en América Latina, por lo menos desde el punto de vista de ideas progresistas, que es el fortalecimiento del sistema de cuidados, ¿no? Sin un fortalecimiento del sistema de cuidados, lo que vamos a acabar, la crisis, es con una masculinización del mercado de trabajo y todo lo que ganaron las mujeres a partir de la crisis de los años 80, que es cuando comienza la ola fuerte, la tendencia fuerte de la feminización de los mercados laborales. Y hay que recordar que la década de los 90, la última del siglo XX, fue por primera vez en la historia de América Latina el incremento de fuerza de trabajo se debe a las mujeres y no a los hombres. ¿Okay? Entonces, toda esta tendencia que se ralentiza en el siglo XXI, pero que en los últimos 3 años había de nuevo alcanzado fuerza y que lo para la pandemia, hay que recuperarla. ¿Okay? Porque si no, lo que nos encontramos es que uno de los sujetos grandes perdedores de la pandemia van a ser las mujeres. Y laboralmente esto me parece que es clave. O sea, políticas de incorporación de las mujeres que pasan. Entonces yo diría que es recuperación del
recuperación del empleo, ¿ok? Segundo, que esa recuperación no lleve a una mayor, esto se llama, precarización. En cuarto, dentro de esa recuperación del empleo, ¿qué soluciones nuevas puede dar? Esto se llama la economía popular, entendida fundamentalmente como economía de la vida, ¿ok? Y justamente ligado a este tercer punto, regreso al mercado laboral de las mujeres. Bueno, creo que puedo postular al puesto de director general de la Organización Internacional del Trabajo. Es un buen programa. Sí. Para finalizar, ¿no? Para cerrarnos, ¿piensas que voy a moverme porque está entrando la luz? No sí, sí, está un poco. ¿Piensas que las plataformas, ¿no? van a establecer un modelo dominante de gerencia de la actividad económica y del trabajo? ¿Va a introducir un nuevo patrón de relación, un nuevo estándar de relaciones de trabajo con esto? ¿Tienes esta percepción o...? Sí. O sea, yo lo que diría es que en el capitalismo digital, digamos, la empresa del capitalismo digital es la plataforma, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de plataformas, ¿no? La sensación que tiene uno, por lo menos de los datos que uno puede ver, es que todavía el desarrollo de plataformas per se en la región, plataformas surgidas en la región, es todavía muy limitado. Hay pocos casos de realmente que compitan con las plataformas globales, al contrario que pasan en otras regiones como en Asia o en Europa del Este, ¿no? Donde hay plataformas mucho más, locales. Entonces vamos a tener una gran dependencia de las plataformas globales. Lo que creo que sí va a ser cada vez más claro va a ser toda esta cuestión de la digitalización de los procesos laborales, ¿no? Y creo que por ahí sí hay que prestarle mucha atención, porque va a haber un incremento de digitalización de las empresas, ¿no? Sí, creo que de nuevo estamos ante nuevos grandes retos analíticos, ¿no? Y que nos tenemos que poner a pensar, pero insisto lo mismo, yo creo que al margen de la reflexión teórica que la haremos fundamentalmente en diálogo con textos que probablemente nos vienen del norte, lo importante es que empecemos a generar un pensamiento propio latinoamericano. Y para poder dialogar de tú a tú con esa gente y no simplemente ser consumidores de lo que nos plantean en el norte, necesitamos estudios empíricos. Eso me parece que es muy importante. Sí, plantearnos estudios empíricos y a partir de ahí decimos, bueno, la hipótesis que usted plantea pues tiene relevancia hasta aquí, pero aquí para allá la evidencia en América Latina me está diciendo otras cosas y estas otras cosas las tengo que pensar. Sí, claro. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Tus ideas son muy claras, son muy fecundas y tenemos muchas convergencias con ellas y aprendemos mucho, ¿sí? Y tenemos leído y debatido tus textos y son siempre muy importantes, muy interesantes para nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, muchas gracias. Volveremos a contactarte para entrevista, para otras cosas, para el libro, para las cosas. Perfecto. Espero continuar en contacto y trabajando en parcería, en conjunto. ¿Sí? Ok. Aquí me tiene. ¿Algo a decir aún? ¿Alguna palabra final? No, simplemente pues agradecer la atención de haberme dirigido a ustedes. Muchas gracias por el diálogo. Creo que ha sido, por lo menos para mí, ha sido muy fructífero. Y creo que es una modalidad mucho más interesante el simple comentar y tener que responder. Creo que hay que romper con los monólogos y cada vez sí, claro, esto sí. Sí, claro. Poner la dialógica, ¿no? La dialógica, sí. Para que la reflexión sea lo más colectiva posible. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Mariana, Ana.
¿Tiene Y algo? reiterar los agradecimientos tanto al profesor Juan Pablo como a usted, Roberto. Invitar a quienes están conectados a que sigan las redes sociales del proyecto LabWork, a invitarlos a las diferentes actividades que tenemos en los grupos de trabajo y bueno, seguir pensando. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Muy bien, chao, adiós. Un placer. Chao, chao. Una buena tarde, una buena noche. Una buena tarde.